Hola, ¿cómo están? Espero se encuentren ustedes muy bien. Deseo toda clase de bendiciones de parte del Señor para sus vidas en este año que comienza. En esta ocasión, quiero compartir con ustedes una breve reflexión, un comentario sobre el Evangelio que será proclamado en la festividad del bautismo del Señor. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, como el pueblo estaba en expectación y todos pensaban que quizás Juan el Bautista era el Mesías, Juan los sacó de dudas diciéndoles: es cierto que yo bautizo con agua, pero ya viene otro más poderoso que yo, a quien no merezco desatarle las correas de sus sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Sucedió que entre la gente que se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Mientras éste oraba, se abrió el cielo y el Espíritu Santo bajó sobre él en forma sensible, como de una paloma, y del cielo llegó una voz que decía: tú eres mi Hijo, el predilecto, en ti me complazco. Bueno, este trozo del Evangelio nos refleja dos situaciones históricas que efectivamente sucedieron en el tiempo o en la vida de Jesús. En primer lugar, la presencia muy importante de Juan el Bautista en su vida y en la vida del pueblo de Israel. No cabe duda que el Bautista fue reconocido de manera espontánea como un profeta del Señor. Y su mensaje y su carisma profético impactaron a Jesús. ¿Cómo sabemos que impactó a Jesús el mensaje de Juan el Bautista? Por el hecho de que se hace bautizar por él. En aquel tiempo, una persona se hacía bautizar por otro, por un maestro, por un profeta, porque mostraba con este gesto su adhesión a la persona del profeta y también a su mensaje. Es decir, estoy de acuerdo contigo, quiero ser tu discípulo, enséñame. Es decir, Jesús inició efectivamente su vida pública haciéndose discípulo, haciéndose bautizar por Juan Bautista. Sin embargo, Lucas hace teología de la historia. Sabemos bien que la Biblia es esto, ¿no? Teología de la historia, es decir, de un acontecimiento histórico se nos presenta una narrativa con carácter teológico y espiritual, una enseñanza teológica y espiritual que es salvífica, que nos mete de lleno en la dinámica salvífica de Dios, ¿no? En la dinámica liberadora del Señor. Bueno, entonces, por eso el evangelista Lucas hace decir a Juan el Bautista con toda claridad que él no es el verdadero esposo, el Mesías. ¿Y cómo lo dice? Pues a través de este gesto que era considerado en la ley israelita, la ley del levirato, en el cual cuando una mujer quedaba viuda, bueno, la ley obligaba al cuñado, el esposo del difunto, a hacerse esposo de la viuda. Pero si por algún motivo, pues el esposo no quería, o el cuñado no quería desposarse con la viuda, entonces se le permitía a otro individuo, algún enamorado que tuviera, ¿verdad?, la viuda, o alguien que le hiciera el favor al cuñado de casarse con la viuda para liberarlo a él del compromiso esponsal. Entonces había un rito. Y este que iba a asumir el compromiso desataba las sandalias del legítimo esposo, ¿no? Por eso aquí el Bautista dice: yo no soy digno de desatarle las sandalias a Jesús. Es decir, yo no puedo ocupar el lugar del esposo. Estamos ante el tema profético extraordinariamente denso del esposo mesiánico, ¿no? Aquel que iba a desposarse con el pueblo en los tiempos escatológicos y definitivos de la salvación. Y entonces aquí
Juan Bautista claramente hace notar esa diferencia. Él simplemente es un precursor. Esto también nos refleja una situación histórica que se daba en el tiempo de Jesús. Bueno, muchas personas confundían a el Bautista con el auténtico Mesías. Entonces, desde luego el movimiento del bautismo pues fue en sus principios un movimiento mesiánico. Es decir, los discípulos del Bautista pues consideraron que este profeta extraordinario tenía que ser el Mesías, ¿no? Y de hecho, una vez que ha muerto Jesús, todavía sobrevive este movimiento de los bautistas. Entonces había esta confusión. Bueno, el evangelista, cuando escribe su evangelio, por allá de los años 80 más o menos, pues quiere dejar zanjada esta situación. No es el Bautista el Mesías, el auténtico Mesías es este Jesús de Nazaret que nosotros proclamamos como Mesías muerto y resucitado. Pero también este texto que acabamos de escuchar nos refleja otra situación que aneja a la primera, es decir, el bautismo de Jesús. Es decir, efectivamente Jesús se bautizó. Esto generó problemas entre los primeros cristianos, entre las primeras comunidades, porque pues ellos ya proclamaban a Jesús como el Mesías, y como el Mesías se iba a hacer bautizar, pues cómo iba a ser discípulo de otros si él era el Mesías, ¿no? Más bien todos tenían que ser sus discípulos. Pero bueno, ahí está el hecho histórico. Sin duda, Jesús se hizo bautizar. Pero ahora Lucas nos presenta una narración llena de contenidos simbólicos para darnos un mensaje teológico y espiritual acerca del significado del bautismo de Jesús y las repercusiones que esto tiene para nosotros. Aquí solamente tocaremos algunos de esos elementos. Primero, Lucas es el único que dice que Jesús recibe esta manifestación del Espíritu Santo en forma sensible, como de paloma, mientras oraba, porque Lucas es un amante de la oración, ¿no? Y entonces, claro, Jesús tiene esta teofanía en ambiente de oración, mientras Jesús oraba. ¿Qué pasa cuando Jesús oraba? Se abre el cielo. Es decir, en la oración se da la comunicación entre el mundo de Dios y el mundo del hombre. Se salvan las distancias. Dios acorta esas distancias. Él genera este espacio intersubjetivo entre el hombre y Dios. Este espacio que es de conocimiento, que es de mutua pertenencia, es de intimidad profunda. Esto es la oración. La oración es ante todo esto, un espacio de encuentro entre dos amantes, el amado con mayúscula y el amado con minúscula, ¿no? Es decir, el que ama, el amante, que es Dios, y el que es amado, que es el hombre. Esto es la oración. Y la oración es un espacio privilegiado para descubrir cosas que Dios nos dice, cosas que Dios nos comunica. Y aquí en este pasaje nos va a comunicar una noticia que debería cambiarnos la vida. Esta noticia, si realmente la creyéramos, la hiciéramos nuestra, la hiciéramos vida, la experimentáramos en lo profundo del corazón, cambiaría para siempre nuestra existencia. Y esta comunicación se nos da a través del Espíritu Santo. Y se escucha una voz, la voz del Padre, desde luego, que dice: tú eres mi Hijo, el predilecto, en ti me complazco. Esta es la noticia. Esta es la noticia que debería volvernos locos. El saber que Dios nos ama, que Dios nos declara sus hijos, sus predilectos, y que en nosotros se complace. Estamos demasiado acostumbrados a escuchar predicaciones que nos hacen sentir pequeños, inseguros, miserables, insuficientes, pecadores, ¿verdad? Casi a punto de ser lanzados a los apretados infiernos, y se nos hace ver nuestra incapacidad para responder a Dios.
De algún modo, bueno, claro, tenemos que hacer experiencia de nuestra precariedad. Esto es muy importante en la espiritualidad cristiana. En la espiritualidad cristiana no tiene cabida la altivez, digamos, la soberbia, ¿no? La autosuficiencia absoluta no tiene cabida. Sin embargo, deberá primar esta noticia que hoy Dios nos comunica a ustedes y a mí. Él nos habla. Somos sus hijos, somos sus predilectos, somos bellos a sus ojos. ¿Cómo no íbamos a ser bellos si hemos sido creados a imagen de su Hijo? Claro, hay una tarea por delante. Él ya nos ha declarado hijos, nos ha constituido como hijos, ¿no? Bueno, finalmente el bautismo sacramental cristiano, pues es eso, ¿no? Es la entrada, digámoslo así, en la realidad de la filiación de Jesús. Somos hijos en el Hijo. Pero todavía queda una tarea. Hay que aprender a vivir como hijos. Sí, es verdad. Es una tarea fatigosa, lenta. Es un proceso de apertura a la gracia que nos va cada vez más configurando a imagen y semejanza de su Hijo por antonomasia, que es Jesús. Pero ya nos ha sido dada la posibilidad de vivir, de ser, de sabernos, de experimentar las delicias de ser hijos de Dios. Y nos vemos muy pronto en el siguiente comentario. Hasta pronto.